Hola, hoy vamos a hablar sobre la sucesión testamentaria y específicamente sobre el testamento, entendido como un acto jurídico unilateral, personalísimo, solemne y revocable, por el cual una persona dispone para después de su muerte el destino de su patrimonio, como expresión de su derecho de propiedad y al principio de la autonomía de la voluntad, con ciertas limitaciones, como en este caso es la legítima, establecida por el legislador. ¿Quién puede disponer por testamento? Como regla general, puede disponer por testamento todas las personas que no estén declaradas incapaces por la ley. Artículo 836 del Código Civil. ¿Y quiénes son esas personas declaradas incapaces para disponer de testamento? Artículo 837, el menor de edad, salvo que sea viudo, casado o divorciado. En este caso, el menor de edad sí puede disponer por testamento. Pero la regla general es que el menor de edad no puede disponer por testamento. Tampoco puede disponer por testamento los entredichos por defecto intelectual, como los locos, los dementes, lo que no esté en su sano juicio al momento de testar. Por ejemplo, si una persona está bajo los efectos de la droga o del alcohol, no puede testar. Está incapacitada para testar, para realizar un testamento. Tampoco puede testar los sordomudos y los mudos que no sepan ni leer o que no puedan escribir. Si saben escribir, si están facultados por la ley para disponer por testamento. ¿Quién está facultado? ¿Quién puede recibir por testamento? Pueden recibir por testamento todos los que no estén declarados incapaces por la ley, artículo 839 del Código Civil. ¿Y quiénes específicamente no pueden recibir por testamento? Número uno, las personas que son declaradas indignos. Pero el heredero de esa persona declarada indigno sí puede recibir por testamento. Igualmente, de conformidad con el 842 del Código Civil, los descendientes del indigno, como dijimos anteriormente, sí tienen el derecho a la legítima, sí tiene derecho a recibir el testamento, porque lo hereda de su padre. El padre no, pero el indigno sí, el hijo del indigno sí. Igualmente, las iglesias de cualquier culto y los institutos de manos muertas, como por ejemplo el Colegio de Abogados, la Cruz Roja, no pueden recibir por testamento, y los ordenados in sacre y los ministros de cualquier culto, salvo que se encuentre dentro de esas instituciones algún familiar del testador. ¿Cuáles son las clases de testamento? Existen tres clases de testamento: ordinarios, especiales y los otorgados en el extranjero. En relación al testamento ordinario, se clasifica en abierto y cerrado. El testamento abierto, 850 del Código Civil, es cuando el testador otorga su voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando enteradas del contenido del mismo. Los testigos y el notario saben del contenido de ese testamento. Por argumento en contrario, el testamento cerrado, 851 del Código Civil, se caracteriza porque es secreto. Ni los testigos ni el funcionario autorizado conocen el contenido de ese testamento. Lo van a conocer una vez que la persona fallece. Al fallecimiento todos se enteran de cuál es el contenido de ese testamento, y tiene una característica que es que siempre está en manos del testador, queda en posesión del testador, y las formalidades que debe contener ese testamento cerrado están establecidas en el artículo 857 del Código Civil. Los testamentos especiales proceden bajo tres circunstancias: en los lugares donde haya una epidemia o una pandemia, artículo 865 del Código Civil; a bordo de buques, artículo 867, y en el caso de los testamentos realizados por los militares fuera de su jurisdicción, fuera de donde resida, 875. Y en relación a los testamentos otorgados en el extranjero, tenemos las disposiciones contenidas en el artículo 879 del Código Civil. ¿Qué es lo más importante que hay que destacar en relación a los testamentos? Considero yo, son tres aspectos fundamentales. Número uno, ¿cuál es el porcentaje del cual no puede disponer el testador? Número dos, ¿cuál es el funcionario competente para recibir donde debo registrar el testamento? Porque ya que hubo una novedad. Y número tres, las acciones contra las cuales puedo impugnar ese testamento. Número uno, en relación al porcentaje del cual no debe disponer el testador, es la legítima. ¿Y qué es la legítima? Debemos entender por la misma que es una cuota de la herencia que pertenece en plena propiedad a los descendientes, ascendientes y al cónyuge no separado legalmente de los bienes de la persona que está testando. La legítima es la mitad de sus respectivos derechos
en la sucesión ad intestada o sin testamento, que es la que está establecida en la ley. Cuando yo no hago un testamento, ¿cómo va a suceder? ¿Cómo va a ser la repartición de ese bien que he dejado? Por ejemplo, si yo compro una propiedad, un apartamento, y estoy casada y yo me muero, no dejo testamento. ¿Qué dice la ley? Que el 50% pertenece en plena propiedad a mi cónyuge y el otro 50% va a ser repartido entre todos los herederos. Mi cónyuge y mis 3 hijos serían 50 entre 4 herederos. Pero si yo hago un testamento, en virtud del principio de la autonomía, de la voluntad del testado, yo puedo disponer de mis bienes como yo quiera, salvo respetando la legítima. En este caso, como es la partición de ese bien, el 50% igualmente le corresponde a mi cónyuge en plena propiedad. No tiene que discutirlo con nadie. Y del otro 50% yo puedo disponer del 25%. ¿Por qué? Porque tengo que respetar la legítima, que es la mitad de lo que le correspondería de no haber un testamento. Entonces, dispongo del 25 y se lo dejo a uno de mis hijos, entre otros, como dice el legislador, a un tercero X, pero debo respetar ese 25% y ese 25% va a ser repartido entre mi esposo y mis 3 hijitos. Entonces, ese es el caso de cuando hay testamento y cuando no hay testamento. Y en relación al funcionario competente donde debo registrarse el testamento, existe la ley de registros del notariado del 17 de noviembre de 2014, que establece en su artículo 75, numerales 6 y 7, que es el funcionario competente para registrar ese testamento. Y en relación a las acciones que debo interponer cuando considero que se ha violentado algún derecho como heredero, o que el testamento está afectado de nulidad absoluta o está afectado de nulidad relativa. En el caso de la nulidad absoluta, la acción es imprescriptible y los casos son, como dijimos anteriormente, cuando la persona es menor de edad, cuando está loca o demente, incapacitado, no está en su sano juicio. Esa es una nulidad absoluta. Tengo todo el tiempo para impugnar ese testamento. Si el testamento es declarado nulo, rige las disposiciones del Código Civil, como establece el legislador, pues. Y cuando es declarado o anulado el testamento parcialmente, el juez está en la facultad de determinar cuáles son esas circunstancias, cuáles son esas causas que hacen del testamento anular. No todo el testamento, puede ser algunas disposiciones del testamento. En ese caso tengo un lapso de prescripción de 10 años. E igualmente tengo la acción de reducción. ¿En qué consiste esta acción? Cuando el testador, en vez de hacer uso de su 25% que tiene para testar, para dejárselo a otra persona, tomó un 30, un 35, un 40%. Redujo mi porción de la legítima. En ese caso tengo 5 años para impugnar ese testamento porque redujo mi legítima. Y también encontramos la acción de preterición cuando el testador no ha tenido en cuenta ninguno de los herederos. Dispuso en su totalidad de ese 50%. En este caso, el testamento, como dijimos anteriormente, es declarado nulo y empieza a regir las disposiciones establecidas en el Código Civil. Se sucede de acuerdo a lo que dice la ley. El tribunal competente donde debo interponer estas acciones de nulidad es el tribunal de primera instancia del lugar donde falleció el testador y debo demandar a todos los herederos. En este caso se configura el litis consorcio pasivo necesario. No puedo demandar a la esposa o al esposo y a un heredero. Son a todos en su totalidad. Bueno, hasta aquí el tema del testamento. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda, no dudes en escribirme y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao.